Toda buena lectura empieza con una página en blanco. Página Cero, un podcast con recomendaciones de lectura, entrevistas, novedades y mucha pasión por los libros. ¿Te animás a pasar la página? Hola, mi nombre es Ángela Arias y resulta que el libro del que les venimos a hablar hoy lo vi por primera vez en película. No sabía que había un libro. Hola, yo soy Pame Jiménez y hoy me di cuenta que cumplo años el mismo día que la autora del libro del que vamos a hablar hoy. Y te damos la bienvenida a Página Cero. Por cierto, escuchen. Es que por supuesto, como es un tintaluz, estamos aquí las dos comiendo palomitas. Claro que sí. Yo toda babosa porque estoy comiendo mientras hablo y claramente me voy a ahogar. Bueno, pero ya en serio, ¿de qué venimos a hablar el día de hoy, Pamela? Vamos a hablar de la película y el libro de Persépolis. Persépolis es esta novela gráfica escrita por, espero pronunciarlo bien, Marjane Satrapi. Siempre se me enreda muchísimo el nombre, lo lamento mucho. Y además, según Wikipedia, creo que el nombre dice que es Marjane Satrapi, pero no estoy 100% segura, entonces nos vamos a ir con lo que escuchamos en la película, Marjane Satrapi. Va a estar tropicalizado. Sí, por supuesto que sí. Para aquellas personas que no lo conocen, es una novela gráfica que también tiene su adaptación al cine. Es una animación donde nos cuentan la historia de Marjane o de Margie, esta niña que en Irán pasó por un proceso en donde vivió la revolución iraní de 1979 y después ve también cómo es que llega el régimen dictatorial islámico, espero haberlo dicho bien, que al día de hoy todavía continúa ahí. Entonces es esta historia donde estamos viendo cómo esta niña, que es de una familia muy progresista, bueno, pues termina viviendo en un régimen que le está suprimiendo sus derechos como mujer y cómo es que va a enfrentar esto ella siendo también una persona, digamos que bastante occidentalizada en un país donde eso se termina despreciando. Pero bueno, ¿qué tal si hacemos una pausita y ya volvemos? Antes de luz en la pantalla fue tinta en una página. Tinta a Luz, una sección donde hablamos de los libros y sus adaptaciones audiovisuales. Muchísimas gracias por seguir con nosotras acá en Página Cero. Les tengo que contar una cosa. Yo iba a leer Persépolis. No me dio chance de leer Persépolis. Es que es una novela gráfica muy, muy, muy larga. De hecho, por aquí la tengo. Tengo una versión que tiene 346 páginas. Que si soy sincera, yo me lo pude leer en un día, lo cual es un milagro. Pero lo logré porque ese día en específico decidí que me iba a dedicar a leer el libro. Creo que sí es sencillo de leer, pero sí tengo que decir que, por ejemplo, cuando salió originalmente publicado, salió publicado en 4 tomos incluso. Ah, ¿en serio? Sí, claro. Yo recuerdo de haber escuchado en el momento, digamos, cuando fue su boom, porque sí es cierto que creo que hubo un boom en el momento que salió. La película. Exacto, la película. Y como que vinieron, y yo estoy segura de que en algún momento la voy a leer porque es un must to. Es algo que uno tiene que hacer, yo creo. Y ya Ángela se la pasó. Digo, sí. ¿Qué? Sí, la voy a leer. Eso es lo que quería decirles. Entonces, digamos que la parte de la novela gráfica y tal, la vamos a compartir o va a tener más criterio Ángel y ya luego yo ahí por ahí meto la cuchara con el tema de la película. Sí, muy bien. Entonces, como les decía, esta novela gráfica, que es relativamente larga, pero muy fácil de leer, nos habla o nos sitúa primero en lo que es la revolución iraní de 1979. Aquí tengo que hacer un disclaimer. Yo no soy historiadora, ni de Costa Rica. Es más, no soy historiadora ni de Tres Ríos, que es de donde vivo. ¿Qué voy a saber yo específicamente de Irán? No mucho. Sin embargo, sí me di a la tarea como investigar un poquito como para poder entender mejor el contexto de lo que yo estaba leyendo. Entonces resulta que en 1979 Irán era un país que estaba muy molesto por el gobierno que tenía en ese momento. Tenía un tipo como de rey, que es lo que se le dice el Shah o el Shah, dependen de cómo lo encuentren en qué traducción, que en realidad este Shah era el hijo del Shah que había hecho un golpe de estado a la dinastía anterior, ¿ok? Y el Shah que había hecho el golpe de estado a la dinastía anterior modernizó bastante el país, ¿verdad? Entonces se preocupó como en actualizarlo, modernizarlo en esa época. Entonces en ese momento las personas iraníes tenían acceso a muchísimos recursos también de Occidente. Y no me acuerdo si fue el Shah primero o el segundo, ¿verdad? Depende de... El hijo o el padre. Ajá.
uno de estos dos se le ocurrió que iba a nacionalizar, ¿adivina qué? El petróleo. Ah, cierto, sí, ya me acordé. El petróleo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que eso no le servía a los intereses de Estados Unidos ni de Inglaterra, que eran quienes pusieron al Shah que había hecho el golpe de Estado a la dinastía anterior. Entonces, cuando eso sucede ya en el gobierno del hijo, estos gobiernos aún así siguen metiendo como mucho control y a la gente más bien eso como que no le gustaba por algún motivo, aunque habían sido bastante modernizados, por decirlo de alguna manera, no les gustaba el control que tenía Estados Unidos y, bueno, Occidente, para decirlo de otra manera, en el país. Eventualmente, la gente se hace esta revolución, creo que también le dicen como la revolución cultural de Irán, y lo que logran hacer es sacar al Shah del poder. Entonces, ese es el último rey de Persia, porque Irán es Persia, a lo que entendí. Hay cualquier cosa, si alguien me quiere jalar las orejas, por favor, adelante, muchas gracias. No sabemos mucho de esto. Sí, esto es a lo que yo logré entender a partir de la investigación que hice y también del contexto de lo que yo estoy viendo, tanto en la novela gráfica como en la película. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en el caso de Marjane Satrapi, sus padres, su familia era bastante progresista. De hecho, algo que me gusta mucho, que se nota en especial en el libro, no sé si vos lo pudiste percibir así en la peli, es que el padre es un hombre muy sensible. Sí. De hecho, me hizo mucha gracia que dijera como papá, en una parte dice, papá estaba llorando, como siempre. Lo quiero mucho. Pero era un hombre muy sensible y muy respetuoso, ¿verdad? De su esposa como una igual, de su hija, ¿verdad? O sea, el hombre en ningún momento, ni en la novela gráfica, ni en la película, me da la impresión como de que esté decepcionado de haber tenido una hija. Para nada. Para nada. No. Además fue la única, La única criatura, la única bendición que tuvieron. El único retoño. Ajá, fue la única. Sí, entonces, ¿verdad? Son bastante progresistas. Desde muy chiquita Marjane tenía esta como conciencia de clase, conciencia política, porque sus padres también lo conversaban mucho, ¿verdad? Eso me pareció muy impresionante, digamos, la edad de la nena y como de los pensamientos que tenía. Yo decía, yo cuando estaba chiquitita no pensaba así. Sí, no, ¿verdad que no? Bueno, es que vos y yo hemos tenido vidas muy sencillas en comparación con esta chica y con los muchos que compartieron su generación. Ella, como les decía, muy consciente, ¿verdad? Tiene esta conciencia mucho de política, de clase, social. Ellos estaban muy bien acomodados, ¿verdad? De hecho, ella pequeñita no entendía por qué le daba vergüenza subirse al Cadillac de su papá. O sea, ella no lo comprendía, algo le daba vergüenza. Hasta luego que le pudo poner nombre. Luego le pudo poner nombre, es como, claro, es que nosotros somos privilegiados y yo veo que hay otra gente que la está pasando mal. Of course. ¿Verdad? Entonces, ella ya de pequeñita ya tenía eso, a tal punto que incluso cuestiona una parte de sus padres, en especial a su padre, que ellos tenían una empleada doméstica, que era una chica que era como unos 10 años mayor, no sale en la película. Me contaste, sí. Y la chica que la cuidaba a ella, que era esta empleada doméstica, pero / también niñera, cuando caminaba con la chica por el barrio, iban por donde unos vecinos y se hacía ojitos con el hijo de un vecino. No. Sí, intercambiaban cartas de amor. Lo que pasa es que era que la chica no sabía leer ni escribir. Entonces la que le hacía las cartas de amor... ¿Por qué me quitaron eso era de la Marjane. película? ¡Qué bonito! Era Marjane la que le ayudaba a escribir las cartas de amor. Pero de ahí llegan los chismes, van corriendo los chismes y le llega al papá el chisme de que la empleada y el vecino, el hijo del vecino, están ahí coqueteando y que la empleada anda diciendo de que ese es el prometido de ella. Entonces el papá va donde el vecino y le dice al chico, mira, esta chica con la que vos te estás viendo no es mi hija, es mi criada. ¿Vos todavía estás interesado en mantener una relación con ella? Ay, no. Y el chico le devolvió las cartas de amor. Estúpido. ¿Verdad? Entonces la niña se quedó como, ¿pero por qué? Le dijo Marjane al papá, ¿por qué hiciste eso? Y le dice, es que en este país hay diferentes clases sociales y ellos dos son de clases sociales diferentes, no se pueden casar. Y eso ella lo cuestiona, ¿verdad? Le dice, ¿cómo vos me podés hablar de justicia social, ¿verdad? De que, Y vas y haces eso. Y haces eso, ¿verdad? ¿Cómo vos y mamá van a la calle a protestar contra el Shah por una cuestión como de dignidad y equidad para todo el mundo? Y vos me decís esto, ¿verdad? Esto ya lo tenía muy interiorizado. También una característica que Yo pasó... estaba discutiendo en mi cabeza y yo, bueno, pero el papá, el que tomó la mala decisión fue el otro viejo Carevaro. El otro viejo, baboso. Era un chico también, ¿verdad? Claro, sí, pero digamos, ajá, pero guau, o sea, ese nivel de... Yo no lo tenía chipita.
sino esa gimnasia mental de esa niña. Total. Ujú. Eso es como para darles un contexto de cómo esta niña en realidad ya tenía como muchísima conciencia de clase que va más allá de lo de sus padres, que también lo he visto como en otras novelas. No sé si vos te veas, creo que sí, porque creo que te he visto el libro en tu biblioteca. ¿Cuál? El de Harper Lee, Matar a un ruiseñor. ¿Lo has leído? Sí, Bueno, claro. ya sí, lo has leído, los tenés ahí nada más porque es muy bonito. No, de hecho, a mí no me encantó Harper Lee, ese libro, pero sí lo leí despuésito de leer a Truman, porque Harper Lee era amiga Eran besties, sí, eran de besties. Truman. Ajá. Bueno, yo sí disfruté mucho Matar a un ruiseñor y también recuerdo que en ese momento la protagonista, que se me olvidó su nombre en ese momento porque así de terrible soy yo, ella también cuestiona en la clase, en la escuela, que están diciendo es que están matando judíos por allá y eso no puede ser porque son seres humanos, y ella le cuestiona a la maestra, sí, bueno, pero nosotros tenemos negros en nuestro país y también los Y hacemos estamos... exactamente lo mismo. Exacto, ¿verdad? Entonces me gusta mucho esto como de los niños también cuestionan, bueno, los chiquitos inteligentes, aparentemente Pamela y yo No lo teníamos. éramos, amigos. Bueno, en fin, no es que les estoy contando eso por hacerles el spoiler, es como para contarles un poquito, Del contexto sí, y las... y también como el pensamiento que tenía esta chica, porque esta niña, pequeña, antes de que se diera la revolución iraní de 1979, sus padres, de clase un poquito más acomodada, pues la tenían a ella en una escuela bilingüe, donde ella aprendió francés. Y ella jugaba con amigos y con amigas por igual. Pasa la revolución de 1979, al Shah lo sacan del país, básicamente el maestro se va exiliado, y llega un compa que se me olvida, el Atayola, es que siempre se me enredan los nombres y me quedo yo como el barrio Otoya. Qué mal conmigo, perdón, mal chiste, que es una figura religiosa del Islam. Entonces lo que hacen es que este hombre regresa, porque esta figura religiosa del Islam estaba en el exilio, regresa a Irán e instaura el régimen islámico en ese país. Y con la llegada de este régimen islámico, a esta niña que estaba en un colegio bilingüe francés, que tenía también relación en la escuela con monjas, ella ya había visto monjas en su niñez, que jugaba tanto con chicos como con chicas, de repente se da cuenta... División total. División entre niños y niñas. Los niños podían seguir básicamente su vida como habían llegado hasta el momento. Ellas no, ellas tenían División que empezar. de condiciones y todo. Ellas tenían que usar el velo, taparse completamente sus cuerpecitos, aunque eran unas niñas. Lo cual, si uno se pone a pensarlo, o sea, qué heavy, porque esto del velo es una cuestión como para proteger. Pongan o quiten las comillas, ustedes deciden. La verdad es que yo entiendo que para muchas de estas personas sí es una cuestión de libertad, ¿verdad? Pero que el velo es una idea para proteger el cuerpo de la mujer, de los hombres, para asegurarse la libertad de la mujer, lo cual nosotras occidentalizadas decimos... Claro, decimos no tienen nada que ver, no, pero bueno, pero nosotras. nosotras. Exacto, exacto. No es parte de nuestra cultura. Exacto. Pero para ella sí era muy fuerte, porque ella, su madre, su abuela, ¿verdad? Muchas de las... La abuela Quise mucho a la abuelita. La abuela genial, digamos. Muchas de las amigas de su madre, ¿verdad? Sus primas, sus tías, ¿verdad? No... Son más seculares, por decirlo de alguna manera. No son tan religiosas, pero se ven forzadas todas a cubrirse sus cuerpos porque ahora están dentro de este régimen. Y ella, que es una niña con conciencia de clase, que escucha a su familia hablar de política, a su padre, a su madre, a su abuela, que además descubrimos que la niña es descendiente de príncipes, Ajá. ¿verdad? Ella es descendiente de la dinastía anterior, que recibió el golpe de estado del Shah, una cuestión, ¿verdad?, política muy grande. Yo decía, my wow, opa. Wow, sí, total. ¿Verdad? O sea, ella tiene todo esto y es también muy respondona. Sí, ella es como muy, no sé si respondona o una persona que cuestiona. Es decir, como que... ¿Estás bien, amiga? Se me cayó una palomita de maíz, perdón. Me pareció que era como que cuestionaba las cosas y no se quedaba callada en cuanto a, ¿saben toque? Me estás queriendo decir una cosa, pero si no. yo traigo esto para acá al contexto, está diferente. Ella tenía un tío, el tío Anush, que tenían una relación muy linda. O sea, el tío Anush lo aprisionó el régimen del Shah y lo metió a la cárcel por 9 años. Y ella era como... ¡Wow! ¿Verdad? Como, tengo un héroe en mi familia. Total. Llega el tío Anush, regresa, ya lo dejaron salir de la cárcel. Empiezan a ver todos los cambios que trae el nuevo régimen.
el tío Anush tiene esperanza porque dice claramente es que en un país donde como el 50% o no es más son personas analfabetas, lo que van a seguir es algo que conocen y lo que conocen es la religión. Total. Pero él estaba así seguro, tarde o temprano el proletariado se va a levantar, es inevitable, o sea, la religión está en este momento, pero se va a ir. El proletariado se va a levantar, claramente el mae era un comunista, ¿verdad? Como, por cierto, el abuelo también de Marjan, que era el príncipe al que quitaron del poder, era también comunista. Pero, ¿qué resulta? Y estas sí salados, les voy a hacer el spoiler, que el nuevo régimen no solamente encarcela al tío Anush, sino que también lo ejecuta. Pero me quedó la duda, digamos, porque tampoco lo muestran como mucho, si fue que es que él estaba como aproximándose a grupos como para, ¿verdad?, seguir divulgando su posición política o tal, o si simplemente fue porque era una figura que ya tenía esa tendencia. ¿Me explico? Eso en la película no me quedó tan claro, Sí, no lo dicen tal cual. Lo que ocurrió fue que aquellas personas que más bien apoyaron la salida del Shah, es decir, que estaban en contra del Shah, cierto, se convirtieron en los nuevos enemigos del nuevo régimen. Entonces, aunque la familia de Marjan se unieron a las protestas contra el Shah, cuando llega el nuevo régimen que destituye al Shah, se convierten también en enemigos del nuevo régimen. Y eso es lo que le pasó al tío Anush. O sea, el tío Anush tenía esperanza en que todo iba a mejorar. Y no, lamentablemente no fue así. Entonces, yo lo percibo que es como un tipo como de traición del nuevo gobierno a la gente que estaba esperando un cambio. Claro, no, sí, totalmente. Otra cosa que ocurrió es que también se da la guerra entre Irak e Irán. Si ustedes también se les confunden en esos nombres, no son los únicos. Vieras, así que yo aquí tengo que hacer un gran esfuerzo. Yo también. Y yo tengo que decir que no le sé mucho. No. Es un conflicto que me parece muy complejo, entonces... Y a mí no me gustan las cosas complejas, yo no sé vos. A mí tampoco. Bueno, lo que resulta es que cuando llega este nuevo régimen islámico al país, al mismo tiempo se da una guerra con Irak. Lo que ocurre es que Irán en toda su historia siempre ha tenido como mucho de estas guerras, ¿verdad? Mucha gente que intenta llegar a su territorio porque Irán es un país muy rico. La riqueza del siglo XX, del siglo XXI... Bueno, vamos a ver, es el petróleo. Digo, vamos a ver porque ojalá en algún momento pudiéramos irnos a energías verdes. Ven, también a mí se me salió lo izquierdosa por acá. Suele pasar, amiga. Suele pasar. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que empieza a haber un conflicto entre Irán e Irak, donde lo que agarró el nuevo régimen de Irán fue mandar a la gente, principalmente a los chicos, más que nada a los chicos, pero a los chicos pobres en especial, a enfrentarse con Irak. El temita de la llave de plástico. Sí, eso de la llave de plástico a lo que se refiere Pamela era lo que el gobierno le decía a los chicos pobres, ¿verdad? No a los chicos, no por ejemplo a los primos de Marjan que no eran pobres, exacto, ¿verdad? Era, vean, si ustedes mueren mártires, mueren como mártires en la defensa de nuestro pueblo, porque la sangre de los mártires, ya ni sé cómo lo pronuncia, es lo que inyecta las venas de nuestra nación. Ese es uno de los eslogans que usan, ¿verdad? Otro es el que hace que florezcan las... El desierto de la desesperación. Una carajada así, ¿verdad? Muy poéticas. Si ustedes mueren por nuestro país, esta llave les va a abrir la puerta al cielo, en donde van a tener comida, van a tener mujeres, van a tener casas de oro y de diamante. Y era una llavecita de plástico pintada de dorado. Terrible situación. Sí. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, hay muchos chicos, muchos hombres jóvenes que van a esta guerra a morir. Irak tenía más armas que Irán y armas mejores. Por ejemplo, las bombas. Por ejemplo, estos avionzotes, ¿verdad? Que, bueno, digo yo, como jets, por decirlo de alguna manera. Y Irán lo que tenía era mucha gente. Y entonces ahí se fue manteniendo la guerra. Entonces, preocupados porque estaba la guerra donde les estaban lloviendo bombas y que además Marjan era esta niña, como decía Pamela, muy crítica y que además lo cuestiona todo y responde a la autoridad y no siempre responde muy bien, que digamos, a la gente. A las figuras de autoridad no les gusta que las cuestionen. Su familia estaba muy preocupada por ella y deciden que la van a mandar a estudiar al extranjero. En ese momento la embajada de Estados Unidos estaba cerrada y lo que pudieron conseguir fue un pasaporte para llevarla a Viena, para que ahí se metiera a un liceo francés. Ella vive entonces básicamente en el exilio en ese momento. Sufre como una crisis de identidad porque en Irán
ella está muy occidentalizada. Su familia, que era un poco más pudiente, le podían exportar las Adidas, las chaquetas de denim, ¿verdad? Ella tenía pósters, le gustaba consumir música. Le gustaba consumir, ¿verdad? Cassettes de música. Pero cuando ella va a Viena, es una chica iraní, es una extranjera. Entonces le da como esta disociación, digo yo. Que es súper común además sobre todo lo que ella vive luego, de esto de no sentirse en casa en ningún lugar. Ni en el lugar al que emigré, ni al lugar de donde venía, ¿verdad? Esta cuestión de la identidad, justo, sí, y de sentirse como patito feo. Sí. De hecho, eso que vos decís, el patito feo, ella se decía que ella era muy fea y que ella nunca a nadie le iba a amar. Entonces, tiene ahí una cuestión como de aventuras o desventuras. Si me pongo a dar más es todo el libro lo que les estoy contando. Y regresa a Irán. A Irán, donde ya está establecido el régimen, ya acabó la guerra, pero si bien ya sus personas, sus ciudadanos no van, en teoría, a morir en la guerra con Irak, todavía la gente está sufriendo la represión del régimen, porque así como Irán mandaba a los chicos a luchar contra los enemigos del exterior, el régimen islamista se encargaba también de destruir a los enemigos del interior, esos enemigos con comillas que eran sus propios ciudadanos y ciudadanas. Eso es algo que, sabes, que a mí me pega muchísimo, y muchos libros que he estado leyendo este año como que lo mencionan, y es el hecho de que somos de los mismos, pero siempre buscamos una manera de separarnos. De separarnos, porque digamos, cuando es una guerra contra otro país, hay un discurso nacionalista de que nuestra patria y aquí, sí, ¿verdad? Creo que se llama la falacia ad populum. Y luego está esta realidad de que luego es una lucha constante contra el poder y me vale 3 hectáreas de pepino si en realidad sos mi vecino. O sea, siquiera mi vecino. ¿Me explico? Eso es algo de los conflictos bélicos y que simplemente mi cerebro no lo procesamos. No lo proceso, sí, es como... No entiendo, o sea, pero acaban de pelearse con alguien porque mi país y ahora están en su país. No somos nosotros ahora, somos nosotros y los otros dentro del mismo territorio. Me genera mucho conflicto. Es decir, en nuestro país lo podemos ver como ideológicamente y creo que estamos llegando como a un extremo en este momento en donde estamos todos muy bélicos, todo está muy, además, polarizado y muy violento. Pero se me complejiza todavía más pensarlo en términos de opresiones y de violencia tan fuerte como estos otros países. O sea, mi cerebro como que simplemente no le hace, no lo logra. Yo no iría incluso en otros países. Imagínate, es que Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, o sea, estas también son situaciones que se viven ahí. Claro. Entonces, ¿verdad? Que históricamente se han vivido ahí y no están lejos. No están lejos, total. Bueno, entonces esa es como básicamente la historia de Persépolis, que yo cuando les digo que es la historia de, espero pronunciarlo bien, Marjane Satrapi, es porque es básicamente una autobiografía, ¿verdad? Es una novela gráfica blanco-negro, muy sencillito el dibujo, pero a mí me gusta muy bonito. No, claro, a mí me gusta muy bonito. A mí me gusta, es muy bonito. Yo no lo podría hacer. Yo tampoco, digamos. A eso iba a decir como, es muy sencillo, pero yo no lo puedo jugar, ¿verdad? O sea, hay que tener cierto arte y cierta también como capacidad de saber, de contar las historias con los cuadros necesarios para hacer ese cómic, ¿verdad? Entonces eso es un arte que hay que apreciar. Total. Y aquí sí me gustaría hacer una pausa como ya para conocer un poquito de la Marjane Satrapi, que está fuera de Persépolis. Entonces les tenemos preparado un paréntesis. ¡Yay! Porque todas estas letras vienen de alguna parte y de alguna mente. Conoce de dónde, conoce de quién. Paréntesis. En el paréntesis de hoy, Marjane Satrapi. Esta es una de las voces más poderosas y singulares del cómic contemporáneo, conocida por su capacidad para combinar la profundidad emocional con una narrativa visual clara y directa. Nació el 22 de noviembre de 1969 en Teherán, Irán, en una familia de clase media con antecedentes progresistas. Desde pequeña se vio inmersa en un contexto histórico y político convulso. Primero la Revolución Islámica de 1979 que derrocó al Shah o rey de Irán y la posterior instauración de la República Islámica bajo el régimen del Ayatolá Khomeini.
Led by a few Islamic zealots, several hundred men eventually attacked the protesters. Several of the women who stood their ground with considerable courage were stabbed as they chanted slogans for equal rights. Marjane Satrapi estudió en el Liceo Francés de Teherán, donde pudo familiarizarse con la literatura y la filosofía occidental. Sin embargo, el nuevo régimen islamista abolió las instituciones bilingües y todo aquello que se considerara occidental. Satrapi, quien desde pequeña desarrolló conciencia social y política debido a su crianza secular, corría peligro en este régimen. A esto hay que agregar la nueva situación de violencia de su país. Irán entró en guerra contra Irak. Los bombardeos y ataques eran otro riesgo a los castigos y torturas aplicados por el régimen iraní sobre sus ciudadanos. Por eso, sus padres la enviaron a estudiar a Viena a los 14 años, para que continuara su educación secular, alejada del peligro de la guerra y de los abusos del régimen. Tras finalizar el colegio, regresó a Irán y estudió Bellas Artes en la Universidad de Teherán. Esta formación fue crucial para su carrera como autora de cómics, ya que comenzó a trabajar en el arte gráfico y, eventualmente, en la creación de obras literarias que conectarían la cultura occidental y la iraní. Una vez con el título bajo el brazo, Satrapi partió a Francia, en donde reside al día de hoy. Su primera obra de éxito fue Persépolis, novela gráfica autobiográfica donde, con humor, narra sus vivencias de infancia, su exilio en Europa y su juventud en Irán. El éxito de esta obra colaboró a llevarla al cine, con la adaptación codirigida por Satrapi en el año 2007. Otras de sus obras son Bordados, una novela gráfica que profundiza en la vida de las mujeres iraníes a través de conversaciones sobre temas íntimos. También se encuentra Pollo con ciruelas, una reflexión sobre el amor, la vida y la muerte. Escuchás Página Cero, una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Todo el material empleado, como música, libros, extractos de audios y demás, se utiliza con propósitos de comentario, crítica, educación e investigación. Página Cero es una producción gratuita para amantes de los libros. Pero para mantener el podcast necesitamos una ayudita. Por eso te agradecemos que escuches esta pausa publicitaria. Ya casi volvemos con más lecturas. No solo de libros vive el lector. Ni la lectora. Si te gusta Página Cero, por favor considera apoyarnos con tu patrocinio en Patreon. Así tendrás acceso temprano a episodios especiales del podcast y a contenido exclusivo para mecenas. Al mismo tiempo, nos ayudas a mantener este proyecto con vida. Encontrá más información en nuestro sitio web pg0.com o visitad directamente el sitio www.patreon.com/pg0. Es hora de pasar la página cero. Muchísimas gracias por seguir con nosotras acá en Página Cero. No sé si se escuchó la palomita que Sí, mordí yo antes dije qué vacilón. Decide empezar la bienvenida mientras está masticando la palomita en vez de comerse la palomita primero. Sí. ¿Lo hago de nuevo? No, está bien. Ok, Ya que... Lo siento, para que aquí todos somos amigos y amigas y amigues. Estamos hablando de Persépolis y yo quiero preguntarte, porque habían muchos cambios o cosas que vos me ibas contando conforme íbamos viendo la peli que quitaron. Cuando me los contabas, yo dije, qué lindo, ¿por qué no me contaron eso? ¿O por qué no vi tal cosa? Desde tu perspectiva, que leíste la novela gráfica y viste la peli, por segunda vez, además. Ajá. Sí, primero la había visto en francés hace muchos años. Ajá. Uh-huh. ¿Qué tal viste la adaptación? ¿Sentiste que sí tomó la mayoría de lo que se planteaba? Sí. Uh-huh. Agarró muchísimo de las historias. Hubo como algunas cositas como que quitó, por ejemplo, del viaje, o mejor dicho, de la vida de Marjane. En Viena, por ejemplo, vimos como dice, así primero fui a la casa de tal persona y luego a la casa de tal persona. Que se ve el muñequito cambiando de edificio. Luego viví en un apartamento con 8 homosexuales. Y yo, los mejores. De hecho, la mamá sí la va a visitar. ¿En serio? Sí, en el momento la va a visitar. Y eso fue una duda que yo tenía porque ellos dijeron, te vamos a ir a visitar. Y luego pasan cosas. Sí, no, digamos, la mamá en algún momento sí la fue a visitar. Y la fue a visitar, de hecho, cuando estaba viviendo con los 8 homosexuales. Y ella como, es que estás viviendo con hombres. Dice, mami, tranquila, son homosexuales.
Ah, bueno. Entonces fue como bonito. Que por cierto, conoció a su primer novio Yes. a partir de uno de los amigos de los... Ay, el que yo dije que era lindo. El que era lindo. Un dibujo lindo, by the way. Qué rara Sí. soy. Ok. Creo que en el cómic le dicen Enrique, pero vos viste que le cambiaron el nombre. Me dijiste, como ajá, Felipe, como... una cosa así, o Federico, yo no sé cómo le pusieron. ¿Nicolás? No. No, era con F. Y yo decía, Ah, ¿qué ok. vacilón? Sí le dejaron... Fernando, pero sí le dejaron un nombre como muy español. Muy español. ¿Era español o algo así o no? No, nunca dijeron, pero yo dije, Enrique me suena Sí, a latino. Y a luego latino. dije, mira, tal vez sea español, no sé. Probablemente. Porque es Europa, ¿verdad? Ujú. Pero sí, sí tiene algunas diferencias. La novela tiene, por supuesto, escenas que no agregan en la película, pero también hay escenas en la película que no aparecen en la novela. Es cierto, me mencionaste como algunas, como ella en el cine con la abuelita, creo. Sí, en el cine con la abuelita eso no sale en la novela, o al menos yo no la encontré en la novela que yo leí, ahora resulta que sí aparece algún cuadrito en alguno de los volúmenes, ¿verdad? O el inicio de la misma película donde reciben a alguien recién llegado, no sé, del exterior a Irán, eso tampoco sale, ¿verdad? Entonces son como detallitos. De hecho hubo una parte que yo dije, mae, Pamela no sé si va a entenderlo, y vos me dijiste, intentó matarse. Ah, es cierto. Sí, porque en la novela sí es más específica. Sí, son salados, no es tanto un spoiler. O sea, porque si ustedes leen la obra de ella, o si la conocen, sí tienen que saber que es, para mí, la novela gráfica y también la adaptación audiovisual, en donde, como ya vimos, fue codirigida por ella. Me parece que es una manera en la que la autora se está arrancando eso que todavía le pesa en el corazón. Claro. ¿Verdad? Estos problemas como de identidad, pero también todo el peso que carga sobre sus hombros desde que es niña, porque si bien yo creo que sus padres le hicieron un gran favor al criarla de manera tan secular y también de permitirle que ella tomara sus propias decisiones, aun cuando Que ellos... propiciaran que preguntara, que sí, dijera. sí, ¿verdad? Que cuestionara, ¿verdad? Aun cuando ellos decían, aquí esta niña está cometiendo un error, pero hay que dejarla que cometa el error, que ella aprenda sola, que se lleva sus huevazos, ¿verdad? No sé, me perdí de algo que iba a decir. Estabas hablando de... Pues, comiendo una palomita. Y yo me quedé, Pamela también se perdió mal. Sí, estabas hablando de que mantuvo una educación demasiado secular. Que para mí eso fue un favor que le hicieron, ¿verdad? Ajá, ajá. Pero aún así toda esta carga de ella ver, por ejemplo, a su tío Anush, Es que además la golpeó mucho, muy cerca de sus seres queridos, la represión en sus diferentes modelos, por decirlo así. Y sí, no solamente, es que sus vecinos, sus amigos, ¿verdad? Los amigos de sus padres, ¿verdad? Era gente que fue aprisionada, que fue torturada y hablaban de eso en la casa. O sea, imagínate todo eso que está cargando una chiquita. O sea, por más madura y por más conciencia política y Total. social que tenga, eso va cargando. Claro, pero me llama la atención porque, digamos, claramente cuando uno ve a un libro que la escritora forma parte de la obra y la dirección cuando se pasa a película, uno dice, ah, cool. Sí, porque claramente no es cineasta. Bueno, pero yo creo, me llama la atención. creo que ella Ajá. sí es como guionista y sí se ha ido especializando como por ese Pero por ese lo que me tiro. llama la atención es cómo habrán manejado el tema del dibujo. O sea, porque es una novela gráfica, ¿me explico? Sí, pero digamos, el estilo se mantiene. Se mantiene, ajá. El ajá. estilo se mantiene y yo no sé si vos lo notaste, más bien estoy sorprendida que no hayas dicho nada. Cuando se cuenta el pasado de ella... los colores. Los colores, Claro, ¿verdad? ajá. Lo que le ocurre a ella en su infancia, en su juventud, es a blanco y negro. Pero lo que es ella, una vez que se libera del régimen islamista, cuando ya va por fin a Francia, es a color. De hecho, me llamó la atención porque al principio no lo noté tanto. O sea, como que para mí todo estaba como muy smooth. Porque creo que la transición del negro al color es bastante tenue. Creo también que era porque al principio empezaba como muy azulado. Vemos más el Ajá. color, por ejemplo, en la ropa que ella En la lleva allá ropa, en Francia, que ajá. viste de rojo, por de ejemplo. rojo, ajá, exacto. Me llamó mucho la atención porque no fue algo que noté de golpe, sino que fue como, un momento. Yo porque- sí lo noté de golpe, pero era porque yo ya había leído la novela. Claro, Y claro. yo tenía recuerdos de haber visto la película cuando era más pequeña y que era blanco y negro. Entiendo. Ajá, pero sí lo vi, pero no sé qué querrá decir la autora con esto. Es decir, no sé si era como para hacer un cambio o una referencia muy clara como de pasado, recuerdo del pasado presente, Ajá. ¿verdad? De ese blanco o negro.
¿O será más bien que es un reflejo de lo polarizado que estaba absolutamente todo en la época? Yo No en sé algún qué. momento pensé que podía ser tanto una cuestión como de marcar muy bien lo que es el pasado y el presente, pero también una representación de lo que es la liberación, ¿verdad? Que en el pasado... Cállese, que es que cuando dijo la libertad siempre tiene precio. Ajá. ¡Ay, no! Sí, a esa parte no les voy a decir cuál es la explicación porque si no, entonces sí No, sería un bien spoiler. triste, bien triste. Sí, pero eso de repente podría ser una lectura que se le puede hacer, ¿verdad? De que todo lo que está blanco y negro, que es la característica del cómic de ella, habla sobre el pasado de algo que es una historia muy triste de contar, que incluso ella en sus años en Viena, que creció sola, ¿verdad? O sea, dice, crecí 18 centímetros, la huila se hizo altísima, ¿verdad? Es un Me crecimiento... encantó esa parte donde se puso toda deforme. Yo, Sí, bebé. cuando está pasando por la pubertad. Ajá, sí. Vamos a ver, es que la pubertad todo el mundo es un patito feo. Totalmente. ¿Verdad? No vean fotos mías. Ella pasa esos momentos muy sola y eso todavía, aunque está en Europa, en teoría, lejos de la guerra, a salvo, sigue siendo una historia blanco y negro. Es ya cuando su madre le dice, te prohíbo volver a Irán, que ella va a Occidente, que se la representa con este color. Que yo también aquí me quedo pensando, bueno, claramente ella como autora sabe cuestionar siempre ambos extremos, Claro. tanto a Irán como a Estados Unidos, ¿verdad? El régimen islamista, al menos en el momento en el que ella vivía esa opresión, era todo anti-occidente, porque claro, los occidentales eran lo peor que le había pasado a Irán según este régimen. Y no sé, de repente como esa idea me choca un toque con la idea de que el color represente la libertad en Occidente, sabiendo que Occidente también tiene sus propios issues. Y yo creo, me animaría a decir que si bien podría ser como una metáfora de la libertad que ahora tiene, ya no se tiene que poner el velo sobre su cabeza, no creo tampoco que sea como una glorificación. Sí, romantización o glorificación Ajá. de Occidente en sí, porque creo que ella también tiene el criterio Es para crítica, saberlo. Ajá. exacto. Además, no siento que en la película planteara que quería tener acceso a estos aspectos de Occidente por glorificarlo, sino que todo era más desde el derecho a... Desde por qué nosotras mujeres tenemos que comportarnos así, sí, tal. ¿Me explico? Sí, y no Era solo más como eso. del derecho. Y es que además ella es de la generación que se acordaba todavía de Claro. el momento secular. Me explico. Ella no nació y creció usando el velo. Fue de un Claro. momento a otro que se le pusieron el velo encima. Y ella como, ¿what? Me parece que es una muy buena película. Yo la disfruté mucho. La disfruté en aquel momento cuando lo vi muy jovencita. Sí me acuerdo como lo esto de la abuela que vos decís, ¿verdad? Y yo la veo a la abuela y yo pienso, por supuesto, en mi abuelita. Claro. La abuela fue mi personaje favorito, creo yo. Porque es que además no era lo que se esperaba en sí de una abuela, digamos. No, la No. quiero mucho. Ella, what the fuck, amiga. A veces le decía unas cosas y llegó, por eso se está preocupando, no, hombre, tranquila. Y yo, O incluso también como mucho de la libertad, de la intimidad entre ellas, me Total. explico. Porque, digamos, hay un momento en que antes de que Marjan se vaya para Viena, van a pasar la noche juntas. Y eso que Ay, le la quise dice, mucho. ¿cómo haces para que a tu edad todavía tengas los pechos redondos y firmes? May, yo no me imagino haciéndole esa pregunta a mi abuelita. yo tampoco. Y la abuela, sí, mira, te voy a contar el secreto. tip. Este es el volado. Yo lo ponele atención. apunté, ponerlo en agua fría por 15 minutos. Por creo, en 10 la mañana. minutos, dije en las 10 mañanas. Ajá, ¿ven? Eso es lo que Yo pasa, es anoté que en mi yo cabeza. no podría más en agua fría. Ese abuelito es muy fuerte. Bueno, porque hicimos mucho la abuelita. Ay, sí, el abuelito es toda. Es una historia bonita. Tiene diferencias, sí, con la adaptación. Por ejemplo, en la película creo yo que para una cuestión como de diferenciar mejor a la mamá, nunca se pone que la mamá encanece. Claro. En la novela sí encanece un montón. Entiendo. Entonces, como ese tipo de detalles, pero sí sigue siendo una novela que te pone a pensar. La película en sí misma tiene estas partes que por estar animadas son bien impactantes, pero vos lees la novela y hay unas partes que vos decís, ¡uy, qué cosa más dura! Lo cual también, para este mes específico, que es marzo, me parece que fue uno de los aciertos que nosotras tuvimos este mes, que además yo creo que seleccionamos también esta novela por otra razón en el mes de marzo. ¿Vos te acordás? Probablemente. Suena como algo que... ¿Saben que voy a revisarlo? Las que se acuerdan hasta el final del Sí, programa. bla, 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 bla.
Ok, ya lo encontré. Es que teníamos que era el 15 de marzo, Día Internacional para combatir la islamofobia. Ah. Y dentro de la ignorancia dijimos, por supuesto que pega, pero la verdad es que no pegaba tanto dado que el régimen islamista es el sí. que está también generando Sí. estos... Bueno, pero somos personas, you know? Sí, Ajá, somos personas y deberíamos de querernos entre todas y no propiciar ningún tipo de odio hacia ninguna persona solo por ser diferente. pues sí, es cierto. Lo habíamos escogido porque decíamos, Persépolis tiene algo que ver con el Islam, pero claro, por la ignorancia no llegamos a más de saber que no necesariamente era con ese fin, pero sí nos interesaba que era una historia contada por una mujer, que en marzo sí queríamos darle prioridad a historias de mujeres. Ajá, y que además en su momento fue todo un boom, ¿verdad? Sí, porque creo que ganó premio esa película y todo. Que por cierto, también estoy encontrando que el 24 de marzo es el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas. Que creo que eso sí tiene un poquito más que ver Pues con sí. Persépolis, ¿verdad? Pues sí. Traemos información relevante para toda persona amante de las letras. Esto no es un simulacro. Repito, esto no es un simulacro. Es un sorteo donde vos podrías ganarte un paquete de libros en el concurso Escuchá y Ganá con Página Cero. En el 2025 te traemos un concurso en el que podrás llevarte a casa 3 libros para celebrar las fiestas de fin de año. Este paquete consiste en el libro favorito de Pam en el 2025, el libro favorito de Ángela de este año y un libro de tu elección, que valga máximo 20,000 colones. Participar es sencillo. En primer lugar, seguí a Página Cero en Instagram. Nos encontrarás como PG0CR. Segundo, disfruta de Página Cero en Spotify y convertilo en uno de tus podcasts más escuchados del año. Tercero, compartí en tu historia de Instagram el Wrapped oficial de Spotify del año 2025. Si Página Cero está entre los 5 podcasts que más escuchaste en este año, podrás participar por este paquete de libros. Eso sí, recordá etiquetarnos en tu historia para que sepamos que estás participando. Así te anotaremos en la rifa. En el último episodio de la 4ª temporada, daremos a conocer a la persona ganadora de estos libros entre quienes cumplan con los requisitos de esta rifa. Página Cero enviará el premio por correos de Costa Rica, por lo que este sorteo solo está abierto para personas residentes de este país. Si quieres ayudarnos a que en el futuro compartamos letras con lectores de otros países, por favor considera apoyarnos con tu mecenazgo en Patreon. Mientras tanto, feliz lectura y feliz escucha, porque con Página Cero escuchás y ganás. Estamos en la red. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. En estas redes sociales nos encontrás como PG0. Pero bueno, eso es lo que les traemos para el episodio de hoy. Sé que en todos los episodios les traemos una mención de que estamos leyendo en este momento. Pero en este momento lo que vamos a hacer es mandar un saludo. ¡Sí! Queremos saludar a Gwen08. Buen 08. Sí. Sabemos que vos nos escuchás muy a menudo, entonces muchísimas gracias. Exacto, entonces queríamos aprovechar para decirte que muchas gracias, que vemos tus mensajes. Y nos haces muy feliz, entonces por favor Sí. sigue escuchándolo. Muchas También hay gracias. otra personita por ahí que me dijiste que nos escuchó de repente en uno de los capítulos, como que salió el mismo día y que te llegó a hacer los comentarios. Dani. Ah, Dani, sí, Dani Estrada, de cuando nosotras hablamos, ajá, que me dijo que nos escuchó. Y yo digo, gracias, pero por dentro es como, oh no, ¿qué dije? No me acuerdo. Sí, entonces, es más, ¿saben qué? No les prometo que para el próximo episodio, porque spoiler, ya lo grabamos. Ajá, sí. Pero, hey, si nos mandan saluditos, también nosotros les vamos a responder los saluditos Sí. por acá. Entonces pueden hacerlo, por ejemplo, en los comentarios del podcast en Spotify tiene una cajita para poner comentarios, que por ahí los vemos también. Ahí Catrina nos- va a ladrar en este momento. Es que ella también está dando sus comentarios. Los está saludando, of course. Por Dice, yo supuesto. quiero decir también hola. Ella dice guau, 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 guau. Guau, guau, guau. Y también puede ser en las redes sociales de Página Cero, que estamos en... Estamos en Facebook, estamos en Patreon y en YouTube como PG0. Y estamos en Instagram como PG0CR.
¿Vieron qué bonito hicimos esta transición, verdad? Quedó muy coqueta. Yay. Bueno, no, de verdad, muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchen. Ya sé que sonó el anuncio, pero recuerden que tenemos un concurso para fin de año con el Spotify Grab, ¿verdad? El concurso Escucha y Gana con Página Cero. Yes. Pero mientras está sonando este programa, o al menos la semana en la que está sonando, también tenemos un concurso abierto que es para ganarse el libro Perra de Carla Sterloff, quien fue la invitada del programa anterior. Y está abierto hasta el martes 25 de marzo del 2025, lo que quiere decir que les queda apenas una semanita para participar, si es que están escuchando religiosamente este episodio en la fecha en la que salió. Y si no están escuchando este episodio en la fecha en que salió, pues igual desen la vueltita por nuestras redes sociales. Intentamos hacer sorteitos, concursos, claro entonces que sí. para que estén atentos y atentas. Muchísimas gracias y que tengan una muy feliz lectura. Para escuchar más episodios de Página Cero, visita nuestro sitio web pg0.com. Ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que pases la página en blanco. En esta producción participaron Sadie Salas, Y Manuel Zumbado. en locución Página Cero es una producción de Pamela Jiménez. y Ángela Arias. Página Cero es una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Para más recomendaciones literarias, visita nuestro sitio web pg0.com. Para cualquier consulta o sugerencia, escribinos al correo electrónico pg0@gmail.com. Y si te gusta este podcast, por favor considera apoyarnos con tu mecenazgo en www.patreon.com/pg0 y recibí adelantos y contenido exclusivo. Ahora sí, pasa la página en blanco e inicia la lectura. ¡Felices letras!